Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy. Mi nombre es Tuvia. Estamos estudiando sobre qué pueden estudiar Bnei Noyaj o no estudiar de la Torah. Y yo mencioné, quiero hacer una especie de paréntesis, después avanzamos más, pero yo mencioné la idea de que hay una Torah oral, pero que está escrita. Y pero si es oral, ¿cómo está escrita? Ok. Originalmente hablando, cuando Dios entrega la Torah en el monte Sinai, Dios entrega una Torah escrita y dice a Moshe: escribí estas palabras desde el comienzo de la creación hasta el momento en que Moshe estaba parado ahí, que lo llamamos Parshas Yisroi. Así se llama, una parashá, una sección en el segundo libro de la Torá, perdón, en el libro de Éxodo, Parshas Yisroi. Okay. Moshe escribió desde el comienzo, dictado por Dios, hasta ese momento. Y después, a medida que iban pasando las cuestiones, las historias, como uno va leyendo en el texto de la Torá y va avanzando en los 5 libros de Moshe, Dios le decía a Moshe: escribí esto, escribí aquello, registra esto, registra lo otro, porque con seguridad pasaron montones de cosas que no están registradas. Y Moshe se levantó a la mañana, le dolía la cabeza y tuvo que tomar un ibuprofeno. Y Moshe ese día se fue a dormir tarde. Y Aarón se peleó con la esposa. Y yo qué sé, montones de cosas que pasaron en el desierto. Y sin embargo no están registradas. ¿Por qué? Porque Dios no vio, por lo que sea, yo no soy Dios, por supuesto, la necesidad de registrar esos eventos para la posteridad, porque no tenía ninguna enseñanza, por la razón que sea lo que fuere que pasó, y sea la que fuere la razón por la cual Dios dijo: esto no es necesario. Pero hay cosas que sí, están escritas, están registradas. Dios le fue dictando a Moshe. Hay una discusión entre nuestros sabios sobre los últimos 8 versículos de la Torá, que hablan de la muerte de Moshe. Y nuestros sabios dicen: hoy, ¿cómo puede ser que Moshe mismo estaba escribiendo sobre su propia muerte? Suena terrible. Entonces, hay una opinión que dice que en realidad Yehoshua, el sucesor de Moshe en el liderazgo y el mando del pueblo de Israel, quien ingresa con el pueblo de Israel a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, para transformarla en Israel, etc., es Yehoshua el que escribe los últimos 8 versículos. Hay otra opinión que dice: no, la Torá va a estar incompleta, es Moshe el que entregó toda la Torá, el que escribió toda la Torá, dictado por Dios, etc. Entonces, en realidad, los últimos 8 versículos, en lugar de ser escritos con tinta, si alguna vez vieron un pergamino, un rollo de la Torá, está escrito con tinta, con un montón de leyes específicas sobre cada letra, etc., los escribió con lágrimas, llorando, porque evidentemente estaba escribiendo, obviamente, sobre su propia muerte. Pero estos son los últimos 8 versículos, sea como fuere, Dios le fue dictando a Moshe: esto es la Torá escrita. En agregado a todo esto está todo lo que llamamos el Tanaj. Tanaj son 3 palabras: Torá, los 5 libros de Moshe; Nebihim, la N de Tanaj, Nebihim, profetas; y Hetzubim, escritos, Ktubim, como quieran decirlo, escritos. Los profetas son, por ejemplo, Isaías, Ishaya, Amós, qué sé yo, hay un montón. Y los Ksubim, los escritos, son, por ejemplo, los Salmos, Coyeles, Eclesiastes, hay un montón de escritos. Perfecto. Esto es el Tanaj. Esto es lo que se llama Torá escrita. Pero Dios entregó junto con esto una Torá oral, una serie de herramientas para extraer leyes de esta Torá escrita. Ahora bien, llamamos a la interpretación y la extracción de leyes utilizando las herramientas que Dios le dio a Moshe en el Monte Sinai, llamamos al acto de extraer una idea novedosa, lo llamamos justamente una novedad, un hidush. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo hidush? ¿Cómo una novedad? Si toda la Torah fue entregada a Moshe en el monte Sinai, ¿cómo puede ser que generaciones después haya una novedad? ¿Qué novedad? Ya le fue entregada a Moshe. Entonces, ¿cómo se llama novedad? Y la idea es la siguiente: a Moshe le fue entregado en forma general toda la Torah escrita, este es el texto literalmente, las letras, etc. Y una en forma general, una Torah oral, con, de vuelta, herramientas para interpretar y entender la Torah escrita. Pero después, generación tras generación, los grandes sabios de cada generación utilizan estas herramientas para extraer desde lo general algo particular, puntual, una ley puntual. ¿Moshe sabía esa ley puntual? Probablemente no. Pero Moshe tenía las reglas generales para extraer todo tipo de leyes en todas las generaciones hasta la venida de Moshiach pronto en nuestros días. Entonces, ¿por qué se llama un hidush, una novedad, cuando un sabio dice la ley es tal, a pesar de que no está escrito en la Torah o escrita, y tampoco lo vemos en el Talmud, en Torah oral, o el Talmud mismo, Torah oral? ¿Por qué se llama un hidush, una novedad?
porque en relación a cómo fue entregada la Torá en forma general, cuando se extrae una ley particular a través de las herramientas entregadas a Dios, por Dios, a Moshe en el monte Sinai, etc., como ya dije, esto es algo nuevo que se descubre, se extrae, se interpreta en una generación determinada. Y así tenemos grandes genios y sabios que extrayeron grandes leyes y grandes ideas a partir de que la sociedad va avanzando y hay nuevas tecnologías, nuevos desafíos, etc. Necesitamos sabios gigantes de la Torá que extraen las leyes, que tienen la tradición de cómo se hace esto. A pesar de que mucho de esto es conocido, pero por lo menos fueron aceptados estos grandes genios y sabios por sus generaciones, y generación tras generación encontramos que fueron autoridades y son autoridades gigantes, a pesar de que puede uno no estar de acuerdo, pero no dejan de ser autoridades a través de las cuales se va renovando la Torá constantemente. Se van sacando nuevas leyes de clonación, de electricidad, de electrónica, yo qué sé, de acá y de allá, que antes no existían, y Moshe, entre comillas, no las sabía en forma particular, pero las sabía en forma general. Este asunto, este concepto de la extracción de leyes novedosas, etc., esto es lo que no está permitido, está prohibido para Bnei Noach. Esto es lo que se llama Eisek. Eisek es un esfuerzo en profundidad, en amplitud, para interpretar la Torá y extraer nuevas leyes. Esto no está permitido para Bnei Noach. Pero el estudio de los textos que están escritos, sí, con ciertos límites, como vamos a seguir estudiando en las clases sucesivas.